Bueno, hola, espero que se encuentren muy bien. Em, Esta es la sesión asincrónica adicional que les comenté que íbamos a hacer. O sea, como dije, es adicional, entonces no se preocupen, no van a perder material ni nada, más bien van a tener más. Igual vamos a tener la sesión del miércoles que viene. Y sí, bueno, esta sesión, como les había comentado, es más que todo para reponer lo que tal vez no quedó muy claro por los problemas técnicos que tuve. Lo lamento, la verdad. De nuevo, les pido disculpas y bueno, espero que esta sesión les sea de ayuda. Pensé en aprovechar, como les dije que les iba a mandar el documento con todas las notas de las sesiones, de la segunda hasta la pasada. Entonces pensaba en hacer como esta sesión con base en ese documento, porque ahí les puse varios ejercicios adicionales que bueno, ahí como tenemos esta sesión los podemos como analizar un poco acá. Y sí, espero que les sea de ayuda. De nuevo, disculpen los problemas. Eh, sí, voy a tratar de solucionar la situación para el miércoles que viene. Si no, les agradecería mucho que me comenten si este formato, a como lo vamos a hacer ahora, les resulta útil. Si me entienden bien, porque creo que si no logro solucionar lo de la definición de los videos, sí se nos puede complicar un poco. De nuevo, les pido disculpas por eso. Entonces, si alguien puede informarme si le sirvió como el formato de este, de este video, se lo agradecería mucho. eh, porque si de aquí al miércoles no logro solucionar la situación, tal vez algunas sesiones esta sea la alternativa que tenga. Igual si alguien si alguien tiene otra opción, em, se, lo, se, pues, la decidiría con gusto, cualquier retroalimentación. Igual en general, hasta ahora no se los había dicho, pero si alguien quiere hacer alguna crítica o le gustaría que algo cambie en las sesiones, ahí nada más me lo informa, lo conversamos y yo voy a hacer todo lo posible por mejorar en ese aspecto. Ok, bueno, voy a compartirles pantalla. Em, sí, como les dije, nos íbamos a basar en ese documento, entonces de ahí así aprovechamos para revisar lo que ya, ¿cómo se llama? Lo que ya hemos visto. Y también eh, aprovechamos para revisar lo que hemos visto y aprovechamos también para ver esos ejercicios nuevos. Listo. Ahora sí, ya les comparto pantalla. Eh, bueno, eh, yo les había comentado ya que bueno, que el primer problema del consumidor al que nos enfrentamos es de maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria y sujeto a la no negatividad en el consumo, que acá no lo incluí, lo dejé implícito, pero es la no negatividad en el consumo la que nos permite formular las condiciones de primer orden a como las habíamos formulado en un inicio. Sin embargo, yo les había comentado a ustedes que muchas veces no va a ser necesario que ustedes agarren las condiciones de primer orden eh, y ¿cómo se llama? Y corroboren que se cumplan y bueno, para que no gasten tanto tiempo en eso. En la tarea sí les es de bastante ayuda porque pueden sacar bastante información.
pero muchas veces, como en el caso de la Cobb Douglas, que es el ejemplo que más se suele repetir en, en los exámenes, ustedes pueden no tirar estas condiciones de primer orden porque se corroboran dos propiedades que ya habíamos visto, que decía que cuando la utilidad marginal de al menos una de las mercancías, es decir, cuando de entre todas las mercancías que toma en consideración el individuo hay al menos un bien, entonces eh, va a gastar todo su ingreso. Es decir, cuando la utilidad marginal de un bien es estrictamente positiva, ¿ok? Para al menos uno de los bienes, bueno, al menos una de las mercancías es un bien, pues decir lo mismo, entonces va, se consume todo el ingreso. Y bueno, esto tiene que ver con el sentido de que el ingreso nominal en particular y bueno, el dinero en general tiene valor sencillamente porque puede ser destinado como medio de intercambio a fines alternativos. ¿Ok? Entonces, bueno, el hecho de que haya un bien, haya un bien en el mercado que ustedes saben que los va a hacer felices, entonces ustedes tienen incentivos para consumir de ese bien en lugar de quedarse con la plata en, en su bolsillo. Sí, y bueno, para eliminar la solución de esquema está esta otra condición que es calcular la utilidad marginal del ingreso y, sí, perdón, calcular la utilidad marginal del ingreso, eh, perdón, calcular la utilidad marginal de una mercancía y calcular el límite cuando dicha mercancía tiende a cero y si esa utilidad, si ese límite les da infinito, entonces quiere decir que para ese bien no hay solución de esquina. Y bueno, la razón es porque si usted está en la máxima escasez absoluta que se puede tener, que es decir, que es no tener ni una unidad del bien, entonces, si estando en esas condiciones, ustedes es- eh, tienen, valoran enormemente eh, la unidad adicional que podrían consumir, entonces lo racional es que lo hagan, ¿sí? Porque asumimos que nuestro individuo es racional en el sentido de que desea ser feliz. Em, sí, entonces, bueno, y si esas dos propiedades se cumplen para todas las mercancías, entonces las condiciones de primer orden se pueden reducir a simplemente tirar tasa marginal de sustitución subjetiva igual tasa marginal de sustitución de mercado. Es decir, relación de utilidades marginales igual a relación de precios. Okay, pues acá lo que les pongo que es la de toda la vida. Eh, ordinalidad y transformaciones crecientes. Ok, bueno, la utilidad es una noción ordinal, o sea, es para uno como persona es inteligible el que uno prefiera una cosa a otra. ¿Ok? Lo que no es inteligible es el decir cuánto la prefiere a otra, al menos en condiciones de certidumbre absolutas. Entonces, entonces sí, más que todo, la demostración formal de esto es que las funciones de utilidad existen transformaciones monótonamente crecientes, que bueno, se definen como funciones que van de R a R y que tienen derivada positiva. ¿Ok? Y sí, cómo, cómo demostrar eso? Esta es una demostración por construcción. Vean que si ustedes, a ver, aquí está. Ok, si ustedes le aplican una transformación monótonamente creciente a la función de utilidad, la utilidad marginal les va a dar mayor a cero. Sí, solo si la utilidad marginal de la función original era mayor a cero. Eh, y bueno, entonces básicamente eso lo que les quiere decir es que una transformación monótonamente creciente no les altera la distinción que ustedes hacen entre bienes, males y neutros. Y luego, acá pueden ver por la regla de la cadena,
que la tasa marginal de sustitución subjetiva no se les va a ver alterada, es decir, no se valora no cambia la valoración relativa que ustedes hacen. Ok, bueno, esa es una demostración por construcción que fue la que yo quise usar porque es que es como más intuitiva y más directa de comprobar en en un examen o en cualquier otra evaluación. Sin embargo, hay una que es directa y que es nada más sencillamente si f es una función positiva, tiene por fuerza que conservarse el orden. Simplemente es que las cambia, por decirlo así, la ponderación que tiene cada canasta en términos de útiles, pero el orden tendría que conservarse. Sí, hay que ponerlo en términos formales y explicarlo en términos de sí, solo sí. Eh, y bueno, la conclusión que ustedes llegan es que no hay función de utilidad que sea única. Digamos, la Cobb-Douglas no siempre es la Cobb-Douglas normalizada. Las funciones de utilidad están definidas por transformaciones monótonamente crecientes. ¿Sí? Eh, sí, entonces, bueno, sí, les iba a decir que hay otra demostración que es por construcción, que sencillamente ustedes pueden ver que siempre en el problema del consumidor los tres protagonistas de las condiciones de primer orden son la utilidad marginal del bien, la utilidad marginal del ingreso, es decir, lambda, y los precios. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden corroborar que con una transformación monótonamente creciente no les cambian las condiciones de primer orden y por tanto no les cambia el argumento de maximización de la función de utilidad. ¿Ok? Bueno, y acá unos casos concretos. Multiplicar por -1 a la función de utilidad no es una transformación monótonamente creciente. ¿Por qué? Porque les deja igual la tasa marginal de sustitución, pero no les deja igual la distinción entre bienes malos y neutros. ¿Ok? Em, y bueno, y vean que eso lo que les dice es que, sí, tal vez yo vaya a, ¿cómo se llama? A consumir en las proporciones óptimas, en las proporciones que yo quiero, pero ahora me están diciendo que la Coca-Cola, que a mí es lo que me hace más feliz, digamos, ahora es lo que menos feliz me hace. ¿Ok? Y bueno, que es el caso que ustedes tienen en la tarea, eh, vean que si le quitan el x sub 1, en efecto, las dos son una coduglas de n menos un bien. ¿Ok? Bueno, es sencillamente por lo que hemos discutido en la sesión, el logaritmo natural es la transformación monótonamente creciente que se aplica. ¿Ok? Eh, pero acá está metido el x sub 1. Está metido el x sub 1 y bueno, a pesar de que se satisface la primera propiedad, de que en un inicio todos eran bienes y ahora también todos son bienes, no se satisface la condición de que permanecen iguales todas las tasas marginales de sustitución subjetivas. Permanecen iguales las que son entre los bienes no lineales. ¿Ok? Permanecen las de los bienes no lineales entre sí, porque sigue siendo la condición de optimalidad de una Douglas. ¿Ok? Pero la relación entre el consumo del bien lineal con respecto a los no lineales cambia, porque vean que acá es la tasa marginal de sustitución subjetiva es 1 entre x sub 4. No, más bien no. Acá sería más bien, eh, sí, acá sería más bien al revés. Sería x sub 4, nada más. Ok, porque vean que, ¿cómo se llama? Eh, Ustedes tienen que la utilidad marginal del bien uno es 1 y la utilidad marginal del j bien es 1 entre x sub j. ¿Ok? Entonces la tasa marginal de sustitución subjetiva sería x sub j. Sí, ahí disculpen ese error. Pero en todo caso, igual se ve bastante claro que la de la tarea, si ustedes calculan la condición de optimalidad, perdón, la tasa marginal de sustitución subjetiva,
del bien lineal con respecto al bien no lineal, como la derivada de la función de utilidad con respecto a un bien no, a un bien no lineal cualquiera t, es, eh, es eso que tienen ahí, es la productoria de todos los x sub distintos de uno y de st. Ok, sin embargo, sí permanece igual la de los bienes no lineales entre ellos. Ok, entonces, sí, básicamente esos eran como cuestiones preliminares que, que era importante ver. Eh, Listo. Entonces, bueno, dicho eso, ya con eso arrancamos eh, como ya la resolución de ejercicios como tal. Acá está la CES, que la resolvimos y bueno, es bastante directo para ustedes que con esa Marshalliana, si le evalúan en rho igual cero, les da la Marshalliana una por Douglas, que bueno, que también la resolvimos y acá está. Y bueno, si le evalúan en infinito a esa, ¿cómo se llama? A esa Marshalliana, entonces les queda la de complementos perfectos, ¿verdad? Los complementos perfectos cuando todos los alfas eran iguales a 1. Sí, y bueno, la de sustitutos perfectos eh, ya de por sí las anteriores son una también demostración por construcción, digamos, de que se satisface que la CES se transforma en tal función de utilidad según los parámetros. Y bueno, se hace así más que todo, además de hacerse así, también se hace con la propia definición de elasticidad de sustitución. Pero ese es un concepto que yo les he dicho que tiene mucha más pegada, digamos, en la producción que en la teoría del consumidor. Entonces sí, ya de por sí de que es muy directo comprobar que con rho tendiendo a -1, la CES se convierte en uno de esos sustitutos perfectos, tras de que es la única con la que sale así de directo. También es que ustedes no podrían plantear una demostración así semejante, eh, evaluando acá evaluando acá en rho igual -1. ¿Ok? Em, ¿Por qué? Sí, sencillamente porque X sub J Marshalliano para las es una, vean que lo planteamos como una solución interna. Y la Cobb-Douglas y la de complementos perfectos son funciones de que casi que eso es lo que las define, tener solución interna. En cambio, la función de sustitutos perfectos, la gracia que tiene es que es pura soluciones de esquina y cuando no, queda indeterminado. Entonces, sí, y bueno, ya habíamos visto esto, que era como un razonamiento bastante interesante de cuán relacionado está el que la utilidad marginal por unidad monetaria consumida no compense la utilidad marginal de conservar el ingreso, la relación que tiene con que la tasa marginal de sustitución subjetiva, es decir, la valoración que uno tiene, no se compense con la tasa marginal de sustitución de mercado, que es la valoración que tiene el mercado. Okay, esas eran las demandas marshallianas o walrasianas. Las demandas hicksianas, que yo les había dicho a ustedes que uno puede extenderse mucho más en cómo plantear más formalmente las demandas hicksianas, pero básicamente es la condición de optimalidad que usted le haya dado eh, con las marshallianas, eh, en lugar de inyectarla en la restricción presupuestaria, inyéctela en la función de utilidad. ¿Ok? Y bueno, la CES ya la resolvimos, igual que la Cobb-Douglas. Ok, ahora los puntos extra que yo les había comentado. Ok, ok, entonces vean, eh,
Sí, el límite cuando rho tiende a cero es nuestra de la egipciana de la CES. Ok, bueno, utilizando que el límite del producto de funciones es igual al producto de sus límites y utilizando esta propiedad de las derivadas, eh, podíamos apañarnos para este problema. Entonces, bueno, U por alfa sub sobre P sub todo eso elevado a la uno entre uno más rho, cuando rho tiende a cero, de ahí sale, perdón, sale muy tranquilamente como U por alfa sub entre P sub ¿verdad? Los problemas estaban con el límite cuando rho tiende a cero de esa sumatoria que tenemos ahí elevada a la 1 entre rho. Ok, pero ¿qué les dije yo como consejo? Que le pusieran Euler y logaritmo natural para dejarla igual, pero dejarla en términos más sencillos. ¿Por qué les iba a quedar en términos más sencillos? Porque así van a poder bajar el 1 entre rho. Este logaritmo natural les iba a quedar como logaritmo natural de la sumatoria de los alfa sub k, que tenía que ser igual a 1, entonces les quedaba logaritmo natural de 1 sobre 0, es decir, les quedaba 0 sobre 0, y por ende pueden usar la regla de L'Hopital. Ok, entonces, bueno, básicamente acá, para que sea más sencillo, eh, lo que pueden hacer era agarrar este término acá, ¿ok? Y como la derivada sería solamente, ¿cómo se llama? Sí, como la derivada sería solamente derivar cada uno de esos términos dentro de la sumatoria, entonces podían revisar ese término particular. Entonces podían usar primero la regla del producto, derivar primero alfa sub k elevado a la 1 entre 1 más rho, eh, y dejar p sub k elevado a la rho entre 1 más rho constante. Y a eso le sumaban alfa sub k elevado a la 1 entre 1 más rho, dejándolo constante, y derivar p sub k eh, perdón, elevado a la rho entre 1 más rho. Ok, bueno, entonces que eso fue justo lo que hicimos acá. Por esta propiedad que tenemos acá, ok, donde U es una función de x, acá nuestra x es rho. Vean que entonces acá tenemos la constante, alfa sub k, elevada a la función por el logaritmo natural de esa constante, ¿ok? Por p sub k con su exponente, que tiene que quedar constante por la regla del producto. A eso lo multiplicamos por la derivada de la función, que es 1 entre 1 más rho, que eso es menos 1 sobre rho más 1 a la 2. Ok, ahora dejando alfa sub k elevado a la 1 entre 1 más rho constante y derivando lo demás de ella es análogo. Es p sub k con su exponente función, logaritmo natural de nuestra constante, y bueno, ¿cuál era la derivada de rho entre 1 más rho? Acá, bueno, acá me faltó elevar al cuadrado. Ustedes ahí ustedes lo corrigen, pero sí, sí, lo lamento. Creo que estaba un poco distraído, perdón. Pero sí, acá tiene que ser elevado, acá tiene que estar elevado al cuadrado, eh, todo ese exponente. Sí, disculpen. Sí, acá es 1 sobre 1 más rho al cuadrado. Sí, sí, porque es la derivada de lo de arriba por lo de abajo constante, menos lo de arriba constante por la derivada de lo de abajo, todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Sí, ahí disculpen. Em, sí, acá sí lo puse bien, no sé por qué ahí no lo puse bien. Eh, pero sí, bueno, entonces acá lo agrupan porque tiene el mismo denominador. Y si evalúan eso en rho igual cero, les queda alfa sub k por logaritmo natural de p sub k menos alfa sub k por logaritmo natural de alfa sub k,
Y bueno, eso lo pueden agrupar por las propiedades del logaritmo como el logaritmo de un cociente elevado con exponente alfa sub k. Ok, entonces, bueno, con la regla del L'Hopital, qué era lo que hacían? Derivaban arriba y derivaban abajo. Ok, derivamos rho abajo también. Pero de derivar rho con respecto a rho nos queda uno. Ok, y derivar ese logaritmo natural nos tiene que quedar la función abajo eh, dividiendo y arriba nos tiene que quedar la derivada de esa función que está dentro del logaritmo natural. La función evaluada en cero, la función que está dentro del logaritmo natural, ya sabíamos que nos daba uno, ¿verdad? Ok, entonces, la regla del L'Hopital nos dice que este límite nada más eh, tendría que ser la derivada de esto que tenemos antes, ¿ok? Porque evaluado en rho igual cero nos da uno. Entonces, por el modo en que se derivan los logaritmos, nos tiene que quedar denominador 1. Y con abajo derivando rho, también nos queda 1. Ok, entonces, bueno, a partir de ahí es que pasamos a... Sí, de verdad que disculpen este fallo que cometí. No sé qué pasó. Como que ando cometiendo muchos errores. Perdón. Sí, pero bueno, entonces eh, acá nos queda nada más lo siguiente, que yo ya les había dado la propiedad por la cual ustedes pueden transformar la sumatoria de logaritmos naturales en el logaritmo natural de una productoria. Y bueno, como estaba el exponente afuera, ya con eso bastaba para completar el resultado. ¿Ok? Sí, bueno, acá les puse como otros puntos extra. Puntos de tarea, a lo que me refiero es que son ¿cómo se llama? Que son, digamos que esta vale 8 puntos, pero es 8 puntos en la tarea, 8 puntos adicionales en la tarea, que eso es el puntaje que yo puedo manejar. Bueno, entonces dice, demuestra el siguiente teorema, ley de la demanda moderna. Si baja el precio de un bien normal, sube la cantidad demandada. Si baja el precio de un bien y baja su cantidad demandada, el bien es inferior. Ok, bueno, lo segundo es básicamente la demostración de por qué los bienes Giffen son bienes inferiores. Ok, y bueno, el consejo que les doy es que usen la ecuación de Slotsky y que usen la concavidad de la función de costo, que es cóncava en precio. Y puntos extra adicionales, 2 puntos, es que me digan en qué caso no se cumple la ley de la demanda moderna. ¿Ok? Eh, la pista que les puedo dar es que no sé, la única razón por la que no se cumple es que la ley de la demanda moderna, la ecuación de Lots, y básicamente todo lo que vemos en el curso está basado en el hecho de que los precios no se incluyen en la función de utilidad, o sea, esto no le genera utilidad el precio. Entonces, ¿en qué caso no se cumple? Es como la Osorio marca Supreme, digamos. Básicamente la razón por la que esto no se cumpliría es porque hay un tipo de bienes que incluyen la satisfacción que le genera a usted pagar plata. Entonces, sí, ahí pueden, eh, ahí pueden darse una idea de dónde sale eso. ¿Ok? Tiene nombre también, eso también se les puede decir, como, así como los de acá, bienes inferiores que violan la ley de la demanda clásica, se llaman bienes Giffen, estos también tienen un nombre. Ok, bueno, entonces vamos acá, ya vieron los puntos extra, de nuevo disculpen lo del 2 más 1 al cuadrado. Eh, Creo que fue porque primero lo quise poner así directo a como los puse y después quise, por si quedaban dudas de cómo salía cada término, eh, desarrollar eso. Pero sí, ahí les pido disculpas. Ok, bueno, entonces, sí, ya ahí nos queda eso. Y bueno, cuando rho tiende a infinito, eh,
¿ok? Acá, sí, cuando el RO tiende a infinito, básicamente todo, todo acá se anula porque uno entre uno más rho teniendo infinito se vuelve cero, entonces queda alfa sub k eh, como uno sobre uno más rho con rho tendiendo a cero, entonces queda como uno y nada más nos queda uno entre rho y uno entre rho es infinito, perdón, uno entre rho con rho teniendo infinito es cero. Entonces, de lo mismo se puede decir para alfa sub j entre p sub j. Entonces, nada más nos queda U. Entonces, la egipciana, cuando rho tiende a cero, es U. Y vean que pasa exactamente lo mismo cuando, cuando tenemos funciones de complementos perfectos, donde todos los alfas son iguales a 1. ¿Ok? Sí, entonces, bueno, ¿qué les había comentado ya? Que para sacar egipcianas es básicamente las condiciones de optimalidad de las marshallianas, pero métalas en la función de utilidad. Y bueno, acá ¿qué es lo que pasa ahí? Que como en el óptimo, eh, todos los términos en la función de utilidad son iguales de el mínimo de todos esos términos es cualquier término que usted agarre. Entonces la función de utilidad se convierte en alfa sub j por x sub j para todos los j desde uno hasta n. ¿Ok? Y bueno, acá por razones parecidas eh, con las marshallianas. Entonces, cuando el RO tiene a menos uno, la función de utilidad CES se transforma en sustitutos perfectos. Y de ahí esto es exactamente lo que hemos comentado antes, son las mismas condiciones de desigualdades. Y el caso en que se cumple con igualdad que hay indeterminado, eh, nada más que acá queda en términos de utilidad. ¿Ok? Eh, sí, porque de ahí, vea, si usted no consume, si usted no consume eh, nada excepto un tipo de bien, entonces, esta sumatoria que usted tiene ahí se convierte en ese único término que usted está consumiendo, que sería alfa sub j por x sub j, en caso de que sea el bien relativamente más barato. Y bueno, si usted despeja x sub j, le queda u entre alfa sub j. Ok, sí, entonces, pero bueno, vean acá qué curioso, que de la de complementos y la de sustitutos nos quedan iguales. eh, Nos quedan iguales, pero ¿por qué? Si se supone que son la cosa más distinta del mundo. Ok, hay varias explicaciones. Una que es así, la más alejada de la teoría económica convencional, es decir, que tal vez aquella crítica que yo les comentaba que le hacía Rothbard a este tipo de funciones de sustitutos perfectos sea válida. ¿Ok? Eh, La otra es una que seguro les va a comentar el profesor Robles, que es sobre los grados de efecto sustitución. Y bueno, la que les voy a comentar yo ahora es que básicamente usted, usted en la función de sustitutos perfectos solo consume un bien. ¿Ok? Y en la de complementos perfectos usted obtiene la misma utilidad de todos los bienes siempre y cuando los consuma en las proporciones fijas que se indica. Entonces, básicamente usted está obteniendo la misma satisfacción de, de consumir, de tener esa clase de consumo tan monótono. ¿Ok? Bueno, acá no me siento mal porque acá sí les puse en la tasa marginal de sustitución de aquella cuasilineal. Sí, entonces, bueno, lo que tratamos de ver en clase que se nos cortó al puro final. Si ustedes tienen la función de utilidad cuasilineal, esta función de utilidad cuasilineal, ok, la utilidad marginal del bien uno es uno, es decir, es estrictamente positiva y por ende se gasta todo el ingreso.
Y vean que, bueno, ya no me siento tan bien porque ahora me equivoqué de nuevo. Eh, entonces, sí, acá viene el límite cuando la utilidad marginal de X sub j, cuando X sub j tiende a cero, que eso no es de infinito y por tanto no hay solución de esquina en los bienes no lineales. ¿Ok? En los bienes no lineales. En el bien lineal, de claro que puede haber solución de esquina. ¿Qué se le impide? Si el límite cuando x sub 1 tiende a cero de uno sigue siendo uno. ¿Okay? Entonces, bueno, la condición de optimalidad que ustedes tienen que plantear es que la tasa marginal de sustitución subjetiva es de uno con respecto a J, es inferior o igual que la tasa marginal de sustitución de mercado de uno, es menor o igual que la tasa marginal de sustitución de mercado de uno con respecto a J. Ok. Sí, entonces, bueno, en el caso en que eso se cumpla con igualdad, ok, cuando eso se cumple con igualdad, ustedes toman esa condición, la inyectan en la restricción presupuestaria y les queda que el consumo de Marshalliano de uno es su ingreso real eh, menos su ingreso real en términos de ese bien menos la cantidad de las mercancías no lineales. ¿Ok? También se puede ver bastante claro si multiplican y dividen n menos uno por P sub 1. Eh, sí, para que así les quede el ingreso nominal menos el número de mercancías no lineales por P sub 1, porque eso les dice básicamente que ustedes de las otras mercancías están por decirlo así, con aquel gráfico que yo les había dicho, que ustedes consumen proporción fija de todos los consumen proporciones fijas de los otros bienes, eh, pero si les sobra ingreso, gastan en el bien lineal. ¿Ok? Y bueno, X sub J, como no queda en términos ni de precio ni de utilidad, es tanto la demanda marshalliana como la demanda hicksiana. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacen ustedes para sacar la hicksiana? ¿Ok? Eso, tenemos la suerte de que aparte de ser marshalliana y hicksiana, es la condición de optimalidad. Entonces, nada más le inyectan en la función de utilidad. Y luego de despejar un poco, eh, obtienen una condición bastante similar, nada más que puesta en términos de utilidad y de logaritmos naturales. ¿Ok? Acá vean que inyectamos en el logaritmo natural, pues, sí, inyectamos en el logaritmo natural, es que el logaritmo natural de un cociente. O sea, ya, la verdad, acá este x sub 1 ya era la egipciana. Nada más fue que yo quise ordenar un poquito más los términos para que se viera un poco mejor. Y el cociente de logaritmos naturales es igual a la resta, perdón, el logaritmo natural de un cociente es la resta de logaritmos naturales, entonces ahí un poco de manejo aritmético ya les queda el resultado. Ok, y bueno, ¿qué era lo que quería que vieran de esto que también les sirve para la tarea? Comprueba el cumplimiento de la ecuación de Slotsky para el bien no lineal representativo, es decir, para cualquier bien no lineal. Y la ecuación de Slotsky es esto. Sí, pero vea, no hay efecto ingreso. Acá no hay efecto ingreso. ¿Por qué? Porque las demandas marshallianas de los bienes no lineales no dependen del ingreso. Entonces, eso desaparece. Y como la marshalliana y la hicksiana son iguales, entonces sus efectos de precio tienen que ser iguales también. Y con esto les doy una pista bastante grande. eh, ¿Cómo se llama? En la tarea les tiene que quedar así. Para el caso en que no hay solución de esquina, les tiene que quedar algo así. Y precisamente por eso mismo fue que les pedí que esto como ejercicio. Para que, digamos, todo el trabajo que tiene esa tarea, la verdad está en ¿cómo se llama? En, en el primer inciso de la pregunta 2. Si usted resuelve eso, la verdad es que todo lo demás o lo saca de los videos que hemos hecho o lo saca con una intuición bastante rápida. Eh, entonces sí, bueno, eso era lo que quería que vieran. Y si esto se cumple con desigualdad y resulta que usted la valoración
relativa que siente por el bien uno no le compensa con lo que lo valora el mercado, entonces usted consume cero de ese bien uno y de la función de utilidad se le transforma en una transformación monótonamente creciente de una Cobb-Douglas. Y dice que Cobb-Douglas de n menos un bienes, que todos se valoran exactamente igual. ¿Ok? Entonces, vean acá que nos da el resultado de, el resultado de siempre. Sí, el resultado de siempre con la, ¿cómo se llama? El resultado de siempre que tenemos con una Cobb Douglas de, de n-1 bienes, que todos tienen la misma valoración. ¿Cuál sería esa valoración? Sería uno entre n-1. Sí, que lo pueden ver así, no lo tienen que tirar o verlo enseguida, nada más que si lo ven acá, es bastante, es bastante directo de sacar. Vamos, vean esto, el cómo se acomoda la restricción presupuestaria. Vean que de que la sumatoria de todos los bienes, de todo el gasto nominal que usted haga en los bienes, de usted le puede separar ahí los términos y va a ser conveniente, va a ser lo apropiado que lo haga, porque el bien lineal se comporta distinto. Y bueno, ¿qué pasaría si X sub 1 es cero, el consumo óptimo? Que vean que también, de nuevo, como no depende ni de utilidad, ni de ingresos, ni de precios, es también tanto la egipciana como la marshalliana, el consumir cero de, de estos bienes, perdón, del bien uno. Entonces, sí, ¿en qué se transforma la función de utilidad? Usted nada más le quita el X1, ¿en qué se transforma la restricción presupuestaria? Y le quita P1 por X1. Ok, y acá, listo. Entonces, acá inyectan ustedes ¿cómo se llama? En la función de utilidad y sí, inyectan en la función de utilidad para obtener la egipciana y le despejan, van despejando hasta que les queda el resultado de una Cobb Douglas ¿cómo se llama? Eh, Les queda el resultado de una Cobb Douglas con n-1 bienes, la egipciana. ¿Ok? Ok, sí, y bueno, acá ustedes pueden ver que si le aplican varias transformaciones monótonamente crecientes a esa sumatoria de logaritmos naturales, en efecto les queda una función, ¿cómo se llama? Una función de utilidad como la conoceríamos normalmente, tipo Cobb-Douglas. Sí, entonces vean que por eso queda ese U techo por ahí. Ok, también bueno, sí, uno se podría haber tentado a decir, pero no, esto está mal porque sí, ahí está la productoria elevada con los precios elevados al alfa sub K, ahí está U, ahí está P sub J, pero ¿qué se me hicieron los alfas, aquellos que yo tenía? Ok, el alfa sub K que estaba dividiendo en la productoria, ok, ahora es una constante. ¿Cuál constante es? Es N-1. Ok, entonces la pueden sacar de la productoria porque es 1 entre n-1 elevado a la 1 entre n-1 y tienen eso multiplicándose n-1 veces. Entonces sale 1 entre n-1 elevado a la suma de, eh, a sumar elevado a sumar 1 entre n-1, n-1 veces, que ¿cuánto es eso? Es 1. Entonces sale como 1 entre n-1. Okay, y entonces ya con eso se cancelaría también el alfa sub j que nos quedaba fuera de la productoria. Okay, entonces, sí, vean que no, que acá no hay trampa. Es de verdad, con x sub 1 igual 0 es una Cobb Douglas con n-1 bienes.
Ok. Bueno, esto sí es el examen que me hubiera gustado revisar con mejor definición en la sesión, pero estaba muy borroso la pizarra. De nuevo, les pido disculpas por eso y en general todos los errores que he estado cometiendo. De nuevo, si alguien tiene como alguna clase de retroalimentación, nada más o crítica, o como sea, bueno, como el modo en que gusten expresarlo, siempre y cuando sea con respeto, claro, son bienvenidos a externarlo. Y de ahí, en la medida de lo posible yo voy a tratar de mejorar, pero sí, disculpen los problemas que hemos tenido. Em, pero sí, entonces el primer parcial del primer semestre perdón, el primer parcial del segundo semestre del 2019, que ya pueden ver que fue cuando yo lo llevé. Entonces sí, el profesor Robles nos puso una Cup Douglas, nos puso, vean acá reclamé, eh, sí, esa parte era de medidas de bienestar. Esa ahí de hecho me interesaría que veamos ese ejercicio porque era un ejercicio muy bueno, era un ejercicio muy completo que yo fallé por no acordarme de que la materia era integral. Es decir, que lo que usted aprende en un tema le sirve para todos los demás. ¿Ok? Porque yo, al, era una función que describía bien el Giffen, esa, esa, esa función de utilidad, la que venía en ese examen. Y de ahí por un error aritmético que cometí, me acabó dando que los dos bienes eran inferiores. Pero eso, por la agregación de Engel, eso es imposible. La agregación de Engel le dice a usted que si algo es un bien inferior es porque es inferior con respecto a otro bien. ¿Ok? Porque el ser humano valora todo en términos relativos. Y yo, por no acordarme de eso, acabé haciendo el ejercicio, digamos, mm, bastante bien, pero al puro final, donde tenía que dar una conclusión basado en únicamente en el hecho de si los bienes eran superiores, inferiores o normales, ahí me equivoqué, porque ahí se me olvidó la agregación de Engel. Eh, sí, entonces, bueno, vean, entonces sí, ese ejercicio lo vamos a hacer también por el hecho de que el profesor Robles incorporó medidas de bienestar hace relativamente poco. Entonces, no hay como mucha referencia en evaluaciones previas sobre esta clase de ejercicios, entonces esa es como la mejor fuente que tenemos. Eh, entonces, sí, bueno, nos puso una con Douglas, el profesor Robles, la resolvemos a como la hemos hecho toda la vida y nos tiene que quedar lo que siempre tiene que quedar, que la marshaliana sea alfa sub j por m entre p sub j. ¿Ok? Yo, digamos, la Cobb Douglas es muy querida en, en la ciencia económica. Eh, digamos, yo tengo un amigo muy, muy brillante, muchos de ustedes lo conocen y ojalá tengan la posibilidad de conocerlos, quienes no. José Ignacio se llama, bueno, somos como compañeros de generación, pero él va más avanzado que yo. Eh, él, digamos, yo estoy seguro de que él no estaría de acuerdo con esto porque él siempre me ha hablado de la necesidad de no ignorar los casos particulares. Que en gran medida la crisis del 2008, tal vez acá me estoy extendiendo mucho, la crisis del 2008, eh, digamos, la mejor explicación que yo tengo al respecto es que por mucho tiempo el modo en el cual se infló la burbuja inmobiliaria fue por expansiones arbitrarias de la oferta monetaria. Porque eso, ¿qué es lo que les hace a ustedes? Lo que hace es que se infle artificialmente la oferta de fondos prestables. Y la tasa de interés, que es, a fin de cuentas, es
el precio de los bienes futuros relacionado con el precio de los bienes presentes. Es decir, les da una noción de cuánto valora la gente los bienes del futuro con los bienes de ahora. Y por eso es que regula el mercado en el que se rige la inversión y el ahorro. Pero bueno, sí, entonces si usted inyecta en el mercado de fondos prestables medios fiduciarios, es decir, usted hace expansión artificial del crédito, la tasa de interés lo que hace es reflejar ahora, porque ahora el precio de equilibrio es distinto, ahora refleja inadecuadamente las valoraciones que tiene la gente por su consumo presente y su consumo futuro. ¿Okay? Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? De que proyectos de inversión para satisfacer consumo futuro parecen rentables en el presente, cuando en realidad no lo son. Y cuando llegue el periodo futuro, ¿qué es lo que pasa? Que no hay demanda suficiente para esa clase de bienes. ¿Okay? Entonces, por eso es que a veces la ley de SEI es tan criticada sin fundamento, porque la ley de SEI, el corolario, es decir, la punta del iceberg es la oferta crea su propia demanda, pero la ley de SEI es un desarrollo brillante que tiene eso como corolario. La ley de SEI lo que le dice a usted es sencillamente como usted para consumir tiene que producir, entonces si en un mercado hay sobreproducción, es porque en otro hay escasez. ¿Okay? Es decir, porque si en uno no se está comprando lo suficiente, es porque en otro no se está vendiendo lo suficiente, no fue posible realizar la venta de bienes necesaria para hacer aquiescencia de otros bienes. Entonces, sí, ahí es que, o sea, es como el ejercicio pasado, ahí no hay trampas, eso tiene que ocurrir, o sea, sería una afrenta a la lógica que eso no ocurriera. Entonces, la, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo es posible que todas las crisis de demanda son crisis de sobreproducción? Es sencillamente por eso, porque la tasa de interés pierde ese papel que tiene al reflejar la escasez relativa de bienes futuros y bienes presentes. ¿Okay? Es una distorsión malsana, digamos. Pero bueno, aparte de todo eso que ocurrió con la crisis inmobiliaria, em, eh, hubo muchísimos errores en el manejo del sistema financiero y muchísimos mecanismos de gestión de riesgo financiero se hicieron con base primero en mecanismos de gestión de riesgo de, eh, de accidentes laborales. O sea, imagínense, cuestiones que son totalmente distintas. Y aparte de eso, se hicieron asumiendo que el precio de los activos tenía distribuciones normales estándar, distribuciones acampanadas, entonces, o sea, que es algo totalmente ilógico. El mercado financiero es a grandes rasgos un proceso estocástico a gran medida caótico en muchas ocasiones, y caótico a pesar de que es racional en muchos otros sentidos. Entonces, por eso mismo mi buen amigo José Ignacio, él me decía que siempre hay que tener cuidado con ignorar los casos particulares, que por casos particulares fue que la crisis del 2008 fue todavía más perniciosa de lo que pudo haber sido. Pero bueno, sí, entonces, aquí va con esto. Sí, ya. A lo que iba es que a mí me encanta la Cobb Douglas y la Cobb Douglas es súper querida en la ciencia económica porque todo lo que parecería ser uno, acá se refleja utilidad marginal positiva pero decreciente, tasa marginal de sustitución decreciente con respecto al bien de referencia, que son sinónimos, o sea, valoración de la escasez relativa, acá se incorpora y a fin de cuentas es que no hay cosa más sensata que demandar tipo Cobb Douglas. ¿Por qué? Porque la COP Douglas o sea, es que cualquier demanda que usted presencia en el mundo real básicamente se podría ver como una COP Douglas, porque es una porción de su ingreso real en términos de ese bien. ¿Y qué determina esa porción? De las preferencias que usted tiene. Por eso es que esa función es preciosa. Y en teoría de la producción, hay hay una serie de condiciones que se llaman las condiciones de INADA,
que les dicen ustedes que para garantizar una senda estable de crecimiento y producción con insumos, se tienen que cumplir una serie de circunstancias y a fin de cuentas las condiciones de nada lo que hacen es demostrar que la condición necesaria y suficiente para que eso se satisfaga es tener una función tipo Cobb-Douglas. Entonces, sí, por eso a mí la Cobb-Douglas me parece preciosa. Y a mucha gente también. Eh, a mi amigo José Ignacio no tanto, al profesor Robles no tanto, al profesor Robles más bien le parece mucho más útil y en general en microeconometría pues, lo suele ser mucho más y, la cuasilineal, porque muchas veces la vida es como la cuasilineal, hay un bien que se podría decir hay bienes que son de subsistencia y si nos sobran plata, entonces gastemos en otros bienes. Ok, pero bueno, ya la cuestión es que ustedes ya saben calcular la marshaliana de una Cobb-Douglas. Ok, entonces, para obtener la función de utilidad indirecta, creo que esto sí lo pudimos ver bien en la sesión, de nada más le metemos la marshaliana eh, a la función de utilidad directa. A partir de ahí despejamos, despejamos M y en el óptimo eso nos tiene que dar la función de gasto óptimo. Okay, entonces, para comprobar el lema de Shepard, perdón, para obtener la Higgsana, entonces usamos el lema de Shepard y en efecto nos queda, como nos tiene que quedar una Higgsana, una Cobb-Douglas, entonces eso nos quiere decir que hicimos todo muy bien. Okay, bueno, el cómo hacer esto, era nada más sacar un P sub I, un P sub I en este caso de la productoria, ¿okay? Y, eh, y derivarlo dejando todo lo demás constante. ¿Ok? Y tras algunas operaciones aritméticas que habíamos hecho en clase, entonces nos queda ya el resultado bonito que estábamos buscando. Ok, bueno, la agregación de Cournot. Hey, Dave, en este caso el profesor fue bastante gentil. Nos puso la agregación de Cournot, una propiedad que es sobre Marshallianas y precios cruzados para una función cuya elasticidad precio cruzado es cero. Entonces, sí, esta sumatoria nada más queda como eh, alfa sub j por la elasticidad precio de la Marshalliana de j con respecto a j. Que para una Cobb Douglas es unitaria. Y acá lo pueden ver empleando esta definición alternativa de elasticidad, que es derivar el logaritmo natural de la Marshalliana con respecto al logaritmo natural del ingreso. Y vean que sale así en efecto. El logaritmo natural de la Marshalliana es el logaritmo natural de alfa sub j por m entre p sub j, que es igual al logaritmo natural de alfa sub j más el logaritmo natural de m menos el logaritmo natural de p sub j derivan con respecto al logaritmo natural de m y les queda 1, ¿okay? eh, la proporción del ingreso, que es decir, los alfa soportes que ustedes destinan en ese bien. No, la saqué para la elasticidad del ingreso y no estoy en la elasticidad precio propio. Pero vean que es exactamente igual. Derivan con respecto al logaritmo natural de peso fuerte y les queda -1. Entonces sí, ya está perfecto. Disculpen el error. Es que me emocioné. Entonces, sí, ¿y qué son los alfa subcuotas? Los alfa subcuotas son la proporción del ingreso que ustedes gastan, en dicho bien. Que en la Cobb Douglas, ven, otra maravilla de la Cobb Douglas es que el alfa subcuota representa lo que tiene que representar. Pero también lo pueden comprobar en el sentido de que si ustedes obtienen la definición de alfa subcuota, que es P sub j por X sub j partido por M, y si multiplican X sub j por P sub j, les queda alfa sub j por M. Y si a eso lo dividen por M, les queda alfa sub j. Okay. Sí, entonces dice si alfa sub j da alfa sub j y la elasticidad precio propio de una Cobb Douglas nos da, por lo que vimos acá, que hay que derivar con respecto al logaritmo natural de P sub j para obtener la elasticidad precio propio. eh,
nos da -1 y alfa sub j nos da alfa sub j, nos queda que alfa sub j menos alfa sub j es igual a 0 y así se satisface la agregación de Cournot. Bueno, ahora la demanda higgs-iana. Ok, bueno, acá básicamente lo que se nos pedía era obtener la relación del efecto sustitución con respecto al efecto total. ¿Ok? Entonces, ustedes obtenían primero el efecto ingreso, que el efecto ingreso era eh, la derivada de la función de demanda marshalliana. eh, Perdón, sí, el efecto ingreso era la derivada de la marshalliana con respecto a m, que da alfa sub i entre p sub i, multiplicado por la higgs-iana y con signo negativo. Así es como se obtenía el efecto ingreso. Ay, no, perdón. Y bueno, por cómo se define nuestra higgs-iana, entonces es nada más este alfa sub i que tenemos acá, nos queda al cuadrado, porque se multiplica con el de la derivada, y p sub i también, porque se multiplica con el de la derivada. Ok. Em, y bueno, sacar el efecto de sustitución, ya, ya, ¿cómo se llama? En las sesiones habíamos visto más o menos cómo se deriva la higgs-iana con respecto a su precio propio. Eh, sí, ya lo habíamos visto, pero bueno, acá lo podemos ver también. Ok. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De acá, em, acá básicamente es como lo hicimos acá, que sacamos P sub i entre alfa sub i a la alfa sub i de la productoria. ¿Ok? Porque el P sub i que nos influye en esta derivada no solo está metido acá, eh, acá en el denominador, también está metido dentro de la productoria que contiene todos los precios. Entonces, bueno, en el efecto sustitución, de que, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué tendríamos que hacer? Ok, nos queda nuestra productoria, ¿cómo se llama? Constante. Perdón. Nos queda en nuestra productoria nos queda alfa sub i por u, por esto que tenemos acá, constante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que derivar entonces? Lo que tenemos que derivar es esto, perdón, ¿ok? Este término acá que contiene a p sub i y este que tiene a p sub i. Entonces, ¿qué hacemos? La regla del cociente en derivación. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido por el denominador a la 2. Okay. Bueno, ¿cuál es la derivada del denominador? Es 1, entonces por eso es que este término de acá no queda tan directo. Okay. Y elevado al cuadrado es p sub i a la 2. Okay. Y bueno, si queremos derivar p sub i sobre alfa sub i elevado a la alfa sub i con respecto a p sub i, pues pasamos alfa sub i a multiplicar, nos queda alfa sub i a la -1, que lo podemos desglosar como al, p sub i entre alfa sub i eh, elevado a la alfa sub i por después afuera alfa sub i entre p sub i. ¿Okay? Y luego, por la regla de Lacan, hay que derivar p sub i entre alfa sub i con respecto a p sub i, que ese es el modo en el cual se nos cancela el alfa sub i de enfrente. Y bueno, luego P sub i, el del denominador, tenía que estar constante, así se cancela eso también. ¿Ok? Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ok, si sacamos esto, eh, vean que al final lo que nos queda en última instancia es P sub i sobre alfa sub i elevado a la alfa sub i por alfa sub i menos P sub i entre alfa sub i elevado a la alfa sub i. Entonces, de ahí, lo único que hay que hacer para ya dejarlo todo en los términos adecuados es multiplicar por este término que tenemos acá. ¿Ok? Sí, y de ahí, si multiplicamos, entonces básicamente lo único que nos repercute es en, es en este alfa sub i que tenemos acá. ¿Ok? Porque vean que gracias a que los dos tienen este término acá, elevado al alfa sub i, entonces podemos volver a completar, por decirlo así, nuestra trayectoria en ambos casos, porque así se nos devuelve el i. Entonces lo único que nos importa es este p sub i de denominador que tenemos y el alfa sub i que hay acá y el uno que hay acá. ¿Sí? Entonces vean cómo repercute eso. Acá nos queda alfa sub i elevado al cuadrado sobre p sub i a la 2, ¿sí? Por el denominador. Y acá nos queda igual, nada más que alfa sub i nos queda multiplicado por 1. ¿Ok? Entonces sí, el efecto total es la suma del efecto sustitución con el efecto ingreso. ¿Ok? Pero vean que el efecto sustitución tiene este término acá, que es exactamente igual a a este otro que tenemos acá, que es el efecto ingreso. Entonces, de ahí, al sumarlos, eso se cancela y lo que nos queda es que el efecto total es esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, de ahí, para sacar el efecto, la relación del efecto sustitución con respecto al efecto total, es al efecto sustitución, que es esto que tenemos acá, que vean que es exactamente esto. ¿Por qué? Porque redistribuimos, ¿cómo se llama? Distribuimos el, eh, el P sub i entre alfa sub i elevado a la alfa sub i para completar la productoria en ambos casos y lo único que nos queda distinto, como les había dicho, era alfa sub i menos 1. ¿Ok? Entonces, de ahí, nos queda todo en un mismo término dividido por P sub i a la 2 multiplicado por alfa sub i menos 1. ¿Ok? Entonces, de ahí, al sacar ese cociente, lo único que nos sobrevive es alfa sub i menos 1 entre menos 1, es decir, 1 menos alfa sub i. Ok, entonces de ahí, y como el efecto ingreso nos tiene que, perdón, como el efecto total como el efecto ingreso con respecto al efecto total nos tiene que ayudar a que sumado a la relación del efecto sustitución con respecto al efecto total sea igual a 1, entonces de ahí el efecto ingreso perdón, el efecto ingreso nos tendría por fuerza que dar, ¿cómo se llama? Que dar alfa sub i. ¿Okay? Y vean de que en efecto no lo dar porque el efecto total es exactamente el efecto ingreso, nada más que el efecto ingreso tiene ese alfa sub i elevado a la 2. ¿Ok? Entonces de ahí solo se cancela un alfa sub i y eso es lo que nos sobrevive. Entonces de ahí vean que de nuevo que hay de sacar la Douglas, que cada componente que usted tiene en ella tiene un significado. En este caso es el efecto ingreso. ¿Okay? Y bueno, esto, la tercera ley de Higgs o la agregación de Higgs, eh, que viene de la simetría de Higgs y la correspondencia entre bienes, complementos eh, y sustitutos en las Higksianas, esa sí la comprobamos en clase con un poco más de facilidad, siento yo. Entonces sí, nos pasa aquello que yo les había comentado de que de nuevo había que sacar P sub i sobre alfa sub i elevado a la alfa sub i de la productoria y derivar con respecto a P sub i y de que al multiplicar por P sub i nos iba a dar la Marshalliana de nuevo, nada más que multiplicada por un factor
en este caso alfa sub i menos 1, entonces al dividirla por la egipciana nos iba a quedar nada más ese factor sobre i. Esto, esto tal vez no lo explico demasiado porque creo que eso sí, sí logré hacerlo un poco más claro en clase. Eh, pero sí, 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 es que sí, creo que no hay tanto para explicar acá. Es nada más las derivadas. El único cuidado que tienen que tener siempre es tomar en consideración que P sub i está acá, pero P sub i también está acá, en la productoria junto con todos los otros eh, términos. Ok, bueno, entonces acá, sí, esto ya el, el mínimo, eh, la función de complementos perfectos, ya lo revisamos, nada más que acá, de nosotros el modo en que lo resolvimos fue considerar alfa sub i es cualquier constante. Entonces, da igual que alfa sub i sea, como en este caso, uno entre beta sub i, digamos. Eh, lo definimos para una constante y se resuelve igual, digamos. No, no hay problema. Entonces, voy a decir que yo acá lo que puse es que en el caso general, que alfa sub i es una constante y cualquiera multiplicamos se resuelve de ese modo y el caso particular es este. Entonces nos queda el alfa subida ahí arriba. Este es igual, es la de sustitutos perfectos. Y este es el máximo bueno, que en clase habíamos explicado por qué era que se comportaba, que se comportaba de ese modo. Eh, sí, entonces, bueno, creo que tal vez esto, tal vez ya me extendí bastante. Entonces, vean, si, si gustan, lo que podemos hacer es esto. Em, acá, sí, no, es que creo que tal vez como este modo es un poco menos dinámico. Em, si gustan, ustedes estudien esto por, por su parte em, y me realizan las consultas eh, pertinentes. Voy a tratar de usar este ejercicio como base para la próxima sesión que tengamos. Sí, porque también creo que no es justo para ustedes que les haga un video como de 2 horas aburriéndolos extra y después que llega la sesión y de esta materia por vista, cuando puede que mucha gente lo quede, pues creo que eso no sería bueno ni sería justo ni para ustedes. Entonces, si gustan, pueden darle a esto como una pequeña leída. Digamos, lo importante es nada más como la función. Estas proposiciones no son importantes, ya nada más las incluí por si alguien quería indagar un poco más. Digamos, en el problema de maximización de la utilidad, esta proposición que garantiza las condiciones perdón, la suficiencia de las condiciones de primer orden, es la que permite que no tengamos que calcular el Hessiano. Eh, y en el problema de minimización de costos, es aquella propiedad que les había comentado de la simetría de Higgs y que a partir de ello también sale la matriz de Slotsky, que bueno, que eso garantiza que siempre la matriz, bueno, el Hessiano orlado, siempre sea una matriz semidefinida negativa para la función de costo mínimo. Entonces eso nos garantiza que estamos en el máximo. Bueno, entonces sí, ¿de dónde lo saqué? Y por si ustedes también quieren indagar un poco más, es de este libro, Teoría Microeconómica Avanzada de Yale y Ben. Yo a veces saco ejercicios de ahí, tal vez les sea de ayuda, pero de nuevo, un compañero me ha preguntado que también por material, esto es bastante útil.
pero de verdad, para un examen yo creo que no hay nada más útil como las notas que ustedes tengan de las sesiones con el profesor Doyles. Entonces, sí, si gustan, pueden revisar estos, les pueden ser de ayuda más que todo para alimentar su curiosidad, pero tal vez no tanto para examen. eh, Tal vez para las tareas sí, porque yo puede que saque una demostración de ahí que que me guste bastante como para que ustedes la hagan. Entonces sí, si gustan leerlo, yo me sentiría muy feliz. Bueno, y si no, no importa. Yo sé que la prioridad siempre es como sacar buena nota, tal vez en vacaciones eh, hay más tiempo para eso. Em, Esto es básicamente como un trato más formal a lo que nosotros descubrimos sobre aquellas condiciones de la utilidad marginal positiva con el gasto total del ingreso y el límite cuando X su cuota tiende a cero, sobre la posibilidad de solución de esquina. O sea, esta es otra referencia bastante buena. eh, Esta se la di al compañero que muy amablemente me la solicitó. De acá creo que les puede servir alguna cosilla, la verdad. Eh, Digamos, en este caso no hay como mucho que extraer de porque la pregunta uno de la tarea ya la resolvimos en clase. Y eh, casi me da un paro cardíaco. No, no tanto, pero eh, sí, me preocupé mucho porque por un momento creí que no estaba grabando. Entonces yo pensé que ya llevaba como 40 minutos hablándole a la nada. Disculpen. Sí, esta sí es otra referencia que les puede ser de ayuda, pero digamos, para este caso particular, no, para la tarea no les es de tanta ayuda porque ¿cómo se llama? Ya la pregunta uno y la pregunta dos las resolvimos en clase. Y bueno, les dije cómo resolver en clase, más que todo. eh, pero salen tan directos que es casi lo mismo. Eh, pero sí, en el futuro pueden utilizar cualquiera de esas dos referencias. La verdad son dos libros muy buenos. Microeconomía avanzada de Martínez Dural. Em, y sí, digamos, para este caso en particular, él tiene una demostración de la pregunta uno que les puse, que yo siento que no es tan bueno. Era como un poco, no era tan formal. Entonces, preferiría que se basen en lo que vimos en la sesión, pero igual para el futuro sí les puede servir muchísimo estas dos referencias para las tareas, más que para los exámenes. Em, pero sí, básicamente es como un trato más formal para, para llegar a que en muchísimas ocasiones vamos a poder tirar esa condición de que la tasa marginal de sustitución subjetiva es igual a la tasa marginal de sustitución de mercado. Entonces, si quieren leérselas, son bienvenidos. Si no, no hay problema. Pero sí, si se las quieren leer y les genera curiosidad o me quieren preguntar algo sobre eso, yo con todo gusto se los contesto, pero no es necesario. Y si están muy ajustados con materia, la verdad no sé qué tan recomendable sea que lo lean, pero si quieren como aprender algo un poco más allá, eh, entonces lo pueden consultar. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, este, ¿cómo se llama? La Douglas, perdón, la Stone se llama esa función. Eh, Ahí la podemos analizar en la próxima sesión.
O si no, tal vez lo subo un video mañana, porque siento que esto tal vez está muy extenso, pero digo, para no cargarlos tanto, ni aburrirlos tanto. Pero sí, si gustan pueden revisar eso. Ah, bueno, este era algo que ya habíamos visto, eh, con una función de utilidad que son males. Y bueno, ya lo último que tengo para comentarles, que les puede como interesar, eh, puntos extra. Eh, la fecha de entrega es límite, me la pueden entregar antes, si gustan. Pero sí, el límite es la misma fecha en la que entreguemos la tarea. Eh, y bueno, demuestra el siguiente teorema, la ley de la demanda moderna. Digamos, ¿por qué moderna? ¿Cuál es la vieja? Eh, y, y sí, ¿y por qué les comentaba aquello de las Oreo, eh, de las Oreo marca Supreme? Eh, bueno, sí, el, la ley de la demanda clásica, digamos, es nada más disminuye precio, sube cantidad demandada. Eh, ok, sí, disminuye precio, sube su cantidad demandada. Esa era la ley de demanda clásica. Por eso cuando salieron los bienes Giffen fue toda una novedad, porque ahí se violaba eso completamente. Pero gracias a los desarrollos de Slotsky, se le llegó a dar sentido a esa clase de resultados. Y eso es lo que quiero que ustedes prueben en este caso. ¿Ok? Entonces, esos son 8 puntos. Y, y de puntos extra adicionales son esos 2 puntos, que ese es un poco más de teoría propiamente, de intuición económica, mejor dicho, propiamente dicho. Entonces, bueno, esto lo dejamos hasta acá. Eh, de nuevo, bueno, les pido disculpas por el error, por los errores que cometí, por los errores que cometo en general. Y bueno, por los problemas técnicos que, que tuve para la sesión pasada. Espero poderlo solucionar. Si no, de nuevo, por favor, si creen que este es un buen método paliativo al menos, eh, se, se los agradecería mucho si me lo informan, porque si no logro dar solución a la definición de los videos, puede que sí tenga que recurrir a esto en las próximas sesiones. Pero bueno, ustedes me dicen, en la sesión que viene, entonces podemos abordar la Stone Gear y las medidas de bienestar. Sí, bueno, que estén muy bien, que disfruten el fin de semana y que aprendan mucho. Hasta luego, que les vaya muy bien. De nuevo, disculpas por los problemas técnicos y por cualquier otra clase de problema que les haya causado.